Buenas a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Cuéntenme si desean que hagamos un resumen o quieren que continuemos. ¿Ok? Cuéntenme si quieren que hagamos un resumen de lo que vimos de esta segunda unidad o quieren que continuemos. Siempre va a quedar grabadas las clases para que lo tengan en cuenta. Cuéntenme si quieren que resumamos o continuamos. Bueno, voy a resumir la última parte que vimos de esta segunda unidad. No todo lo que vimos ayer. Pero la última unidad que vimos eran las pautas en el momento de la entrevista. Y en primer lugar, pues tenemos que tener en cuenta que hay que generar un clima adecuado para el desarrollo de la entrevista, ¿no? Hay que fomentar el diálogo unidireccional por parte del entrevistado, pero no exclusivamente. Que el entrevistador debe evitar también emitir opiniones y abstenerse de emitir juicios, cuando siempre trata, digamos, de aceptar también a los actores sociales como son. El entrevistador también debe promover esas relaciones favorables, evitar siempre interrumpir el discurso del entrevistado. Es importante que nosotros también utilicemos la manera gestual para mantener un clima conversacional, ¿no? Recuerden que muchas veces digamos que en la intervención, pues también la forma como nosotros llegamos a ese paciente, cómo tenemos esa empatía desde el primer momento, también de la parte gestual, pues es una de las maneras como nosotros conectamos, ¿no? Debemos mantener alerta en la atención y recuerden que el investigador siempre debe captar durante el desarrollo de la entrevista las posibles deformaciones eventuales, ¿no? También que el entrevistador debe mantener la motivación al entrevistado, es decir, que la conversación fluya por naturaleza, mantener esa motivación en toda la conversación y esto es clave para que la persona pues quiera continuar con un proceso terapéutico. Dentro de las doctrinas psicológicas habíamos hablado de la importancia de la historia clínica, que es un documento privado que es obligatorio y que es sometido a reserva, ¿no? Cuando nosotros notamos que se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos también, procedimientos ejecutados, por ejemplo, si la persona tiene algún tipo de enfermedad, eso también influye en su estado emocional, y pues qué actores intervienen también en su atención, que en las ciencias de la salud también nos permite llevar a cabo esos seguimientos del tratamiento, de las intervenciones realizadas sobre un paciente y la comunicación también desde los equipos de trabajo. Esta que notamos que muchas veces se encargan de llevar a cabo los tratamientos. Y como tenemos planteado en la ley 1090 del 2006, si se debe llevar a cabo un registro detallado de la información obtenida sobre su quehacer profesional. En cuanto a la historia clínica, sabemos que está regulada por la resolución 1995 del 1999 del Ministerio de Salud en cuanto a la forma, contenido y también desde la ley 1438 del 2011 que regula el manejo electrónico. Para todos los profesionales que se desempeñan en los campos de la acción del psicólogo, tenemos que tener en cuenta que el registro pues depende del área en la que se desempeñe y que para esto también cabe resaltar el nivel general del psicólogo, ¿no? Que tiene la obligación de llevar un registro de las actividades profesionales y cualquier área del disciplinar del ejercicio a diferencia del área de la salud, sobre lo que notamos que tiene un registro y que no existe la normatividad específica. En la regulación de la historia clínica se exige que el registro documental contenga los siguientes datos: quién llevó a cabo el registro, la fecha y la hora de la realización del mismo, el motivo de consulta, el objetivo de la sesión, la evaluación y la intervención, ¿no? ¿Qué tipo de estrategias de evaluación se utilizaron? Si se aplicaron pruebas, si se aplicó la entrevista psicológica basada en el DSM-5-TR, que ahora tiene que ser siempre basada en el último manual de diagnóstico clínico, los procedimientos de intervención que son empleados, los logros, los motivos para el cierre o para la revisión del caso,
la impresión diagnóstica y también los hallazgos clínicos desde elementos en los cuales también notamos eh, este tipo, digamos, de hallazgos, ¿no? También el plan de tratamiento que se va a utilizar, cuál es el plan, cómo nosotros vamos a mejorar o a reducir los síntomas emocionales que tiene la persona y toda la información que sea relevante de acuerdo al criterio del prestador de servicios de salud. Tenemos que consignar siempre en la historia clínica cuando ésta se encuentra diligenciada de acuerdo a los requisitos de alguna entidad prestadora de salud. El psicólogo debe también reservar aquella información que pueda utilizar en contra del consultante y en los casos que el psicólogo también tiene que mencionar que dentro de la hoja de vida hay información sometida al secreto profesional y a llevar el registro de la misma dentro de un archivo privado, ¿no? Que para las áreas del registro profesional debe de incluir la información relevante, que muchas veces puede tomarse como referencia a los contenidos desde la historia clínica para entender aquello que debe ser consignado. Sin embargo, es importante y necesario que aclaremos que sin importar los registros profesionales o las historias clínicas, estos documentos son confidenciales y deberán ser protegidos por el psicólogo. Prevenir también que sean usados para fines más allá de los propios de la intervención. Que dado un registro profesional se deben de consignar a cabalidad los datos obtenidos por la labor profesional, el cuidado de esa información si se encuentra bajo la reserva del secreto profesional. Y para esto, pues la historia clínica no podrá hacerse pública, ¿no? Se debe tener también el acceso a los terceros de acuerdo al consentimiento explícito por parte del paciente o por orden judicial y para esa concreta prestación y vigilancia de los servicios de salud. En cuanto a la historia clínica y el registro profesional, también debe ser usada dentro de las investigaciones o para ambos labores de docencia, cuando nosotros notamos que hay casos en los cuales es necesario salvaguardar los datos que permitan la identificación del paciente y la manera en que deben de eliminarse o modificarse en la historia clínica. Todos los elementos que permitan que el paciente o que cualquier otra persona reconozca como el sujeto de la misma. Otro de los elementos es que teniendo en cuenta lo expuesto, el Tribunal Nacional y los tribunales departamentales y deontológicos de psicología deben de acoger el presente de la doctrina donde hay un manejo de información desde los diferentes campos del ejercicio profesional del psicólogo. Se deben de permitir concluir y recomendar la comunidad de psicólogos. Sin importar el área del desempeño profesional, los psicólogos deben llevar registros de de sus actuaciones de manera clara, crónica, sin tachas ni enmendaduras, ¿no? Que el documento que acoge la información registrada por el psicólogo puede recibir distintos nombres, como ellos es la historia clínica, las fichas de orientación escolar, la atención individual del seguimiento psicopedagógico, de atención y de seguimiento, también las historias de atención psicosocial, las historias sociofamiliares, las historias psicodeportivas o cualquier otra denominación. Aquí notamos los nombres que dependen del campo de la actuación del profesional. En cuanto a la información contenida en los registros profesionales del psicólogo, deben incluir la historia clínica que son propiedad del usuario, cuando el psicólogo notamos que es ese mero custodio y tenedor también de la información. En este caso, el psicólogo debe trabajar para una institución y que esta vez que hay custodia y que debe ser tenedora, pero no es la dueña, ¿no? Que los apuntes y las notas que toma el psicólogo recuerdo a sus reflexiones personales sobre los casos que lleva son de propiedad y que no pueden ser únicamente ni revelados ni divulgados y que los pensamientos del psicólogo le pertenecen únicamente a él. Independientemente del nombre que se le da a un documento en que se registra la información, su manejo, su custodia, se han de ajustar a lo dispuesto en la resolución 1995 del 1999 del Ministerio de Salud y la ley 1438 del 2011, ¿no? Que es la que habla de la historia clínica electrónica y la ley 1090 del 2006. Cuando nosotros hablamos de un tratamiento desde los datos, el psicólogo se debe acoger a lo dispuesto de la ley 1581 del 2012, que es como está reglamentado principalmente el decreto nacional, y yo todas estas leyes se las voy a incluir en el material para que ustedes la lean, ¿no? Que también está el decreto nacional 1377 del 2013. Hay otra que también tiene que ver con la información que es recabada por el psicólogo, en la cual es el ejercicio es únicamente bajo la actividad profesional y por eso está protegido bajo ese secreto profesional, que esa información no puede ser divulgada ni revelada con la autorización de un usuario o con su representante legal cuando sea necesario el caso. Que la muerte del usuario no exime al psicólogo del secreto profesional y que el caso también de la solicitud judicial o administrativa se debe enviar un informe siempre y cuando pues se cuente con la adquisiencia del usuario o de su representante legal cuando sea ese caso, ¿no? Que en la medida de lo posible no se debe enviar la historia clínica, que para los efectos de revelar el secreto profesional o de levantar la confidencialidad de la historia,
de los archivos de la actuación profesional. El psicólogo se ajustará a los lineamientos establecidos de la doctrina número 2, que está revisada por el Tribunal Nacional Ideontológico y Bioético de Psicología. También, ¿por qué es importante mantener una historia clínica? Pues recuerden que la historia clínica es un documento de uso profesional en que el psicólogo o que el psicoterapeuta recopila diferentes aspectos que conforman la realidad de un paciente, que una vez la información tengamos en cuenta es de carácter confidencial, que es una base para el psicodiagnóstico, para la elaboración de los objetivos que corresponden a conformar un plan de intervención, y también tener en cuenta que los datos recolectados desde la primera entrevista completándose a lo largo de las sesiones. Es muy común que una persona sienta dudas respecto a las notas que está tomando el profesional y cuál es la razón con la que recoge tal cantidad de los datos, y también a ciertas personas que puedan sentir ese recelo para llenar una historia clínica fundamental para el proceso de evaluación psicológica. En el modelo de historia clínica y psicológica, pues ya sabemos que es muy importante que la historia clínica psicológica lo que nos va a mostrar es ese ejemplo de referencia para que pueda ponerlo en práctica con sus pacientes. Entonces ya sabemos que en la historia clínica pues está ese formato establecido, esos criterios deontológicos, el problema, motivo de consulta, cuándo inició y cuándo cursó los síntomas, los episodios, el tiempo del problema, qué le sucedió ese día y el día anterior. En el esquema del informe clínico, pues también están los datos profesionales del psicólogo, los datos personales del cliente, el motivo de informe, motivo de consulta, biografía clínica, procedimiento de evaluación y resultados, la exploración inicial y el comportamiento durante la evaluación, y las técnicas de evaluación psicológica y resultados, ¿no? También está el diagnóstico y la formulación clínica de un caso, que también aquí tenemos en cuenta lo que es la etiología, el curso, el mantenimiento actual, el pronóstico. Y en los objetivos de la intervención también, el tratamiento, los resultados de un tratamiento, recomendaciones detrás de una intervención, ¿no? Y las conclusiones. La psicología, cuando hablamos que es basada en la evidencia, requiere elevar los estándares de la práctica en el ámbito médico. Como ya sabemos, es la clave de la psicología para garantizar las intervenciones que sean seguras, efectivas y respaldadas por pruebas empíricas sólidas. Es como exploramos cómo consiste también esa psicología, si se clasifica en la psicoterapia, en los componentes, cómo se aplica en la práctica clínica, y examinar algunas intervenciones comunes basadas en el enfoque. ¿En qué consiste la psicología basada en la evidencia? Pues ya sabemos que está orientada en la toma de decisiones clínicas que combinan la investigación científica actualizada del conocimiento y la experiencia profesional, la psicología desde el modelo, que responde a la necesidad de fundamentar los tratamientos de datos objetivos y verificables y evitar el uso de las terapias sin respaldo empírico. Según la Asociación Americana de Psicología, la APA, pues hay más de 80 tipos de psicoterapia que han sido estudiados y clasificados en función de la cantidad y la calidad de la evidencia científica disponible. Clasificación desde los niveles de la evidencia, pues lo primero que veníamos hablando son los estudios experimentales, que son esos ensayos controlados aleatorios y que se consideran como una fuente sólida de evidencia, ¿no? Ya que estos van a controlar las variables externas y también van a permitir esas relaciones causales, ¿no? Digamos que aquí hablamos de un ejemplo cuando evaluamos la eficacia de la terapia cognitivo-conductual. Y pues cuando nosotros hablamos de la eficacia de la terapia o de la intervención cognitivo-conductual, pues son todos esos elementos que nosotros notamos cómo surgen, digamos, frente a esos, digamos, elementos experimentales, ¿no? Por ejemplo, para cuando nosotros hablamos de tratar, por ejemplo, identificar, por ejemplo, un grupo desde la eficacia de la terapia cognitiva, en comparación para tratar la depresión en adultos, los principales que serían aleatorios, ¿no? Y teniendo en cuenta los grupos desde la TCC y también el otro placebo, cuando notamos que hay una lista de espera, la comparación de los resultados y de los ambos grupos que van a mostrar la eficacia desde la muestra también desde la TCC. Revisiones sistemáticas y metaanálisis, pues también hablamos de aquellas que agrupan, que analizan esos estudios experimentales de alta calidad para ofrecer una visión general, confiable sobre la efectividad de una intervención.
Un ejemplo es la revisión sistemática que analiza la efectividad de diferentes terapias psicológicas para tratar un trastorno de estrés postraumático. Aquí es donde el estudio va a revisar, va a sintetizar los resultados desde todos los ensayos clínicos relevantes que están publicados sobre un tema y que para esto pues requieren un protocolo riguroso para esa selección de los estudios, ¿no? Para poder, digamos, entrar en esa condensación, diga, esa información. Estudios cuasi experimentales son los que notamos que no tienen el mismo rigor que los estudios experimentales y que proporcionan esa valiosa información sobre la efectividad de los tratamientos clínicos y estos cuando notamos que son menos controlados, ¿no? Un ejemplo, un metaanálisis que va a revisar los estudios cuasi experimentales sobre los efectos desde las intervenciones en el aula y también para mejorar el comportamiento prosocial en los niños, ¿no? El metaanálisis va a incluir los estudios cuando nosotros notamos que hay participantes que no fueron, digamos, asignados aleatoriamente, ¿no? Que muchas veces aquí notamos que tenemos que mirar, por ejemplo, las condiciones en que se investigan las relaciones causales, ¿no? Es decir, la intervención y los resultados de un comportamiento. Que también están los estudios correlacionales y descriptivos, que son todos aquellos cuando nosotros notamos, por ejemplo, que se presentan o que ofrecen una comprensión preliminar eh, frente a estos elementos o fenómenos psicológicos y que no establecen una causalidad cuando notamos que son útiles para estas futuras investigaciones, ¿no? También cuando nosotros notamos en el estudio que investiga la relación entre los niveles de ansiedad y la autoestima en adolescentes, cuando se recopilan los datos a través de los cuestionarios, si analizan o no, si existe una correlación entre las variables, sin intervenir o maquinar pues alguna de ellas. Componentes fundamentales de la psicología basada en la evidencia. Cuando hablamos es que se apoya por tres pilares en las cuales aseguramos una atención centrada en el bienestar y en las necesidades del paciente. La evidencia científica, que es la base que aplican los hallazgos desde las investigaciones rigurosas. Aquí el objetivo es evitar todas esas teorías, los modelos que no tienen respaldo empírico y que tengan ese mismo peso que digamos frente a aquellos que son sustentados científicamente. Todo esto que va a garantizar las prácticas validadas que se utilicen como proporcionar una base sólida para la intervención clínica. Y en cuanto a la experticia clínica, pues también notamos, por ejemplo, estos elementos, la experiencia profesional, cuando es fundamental para interpretar y aplicar la evidencia científica, la habilidad profesional para identificar o adaptar los tratamientos frente a cada caso que tiene un paciente, ¿no? Más o menos cuando nosotros intervenimos para identificar esos tratamientos en cada caso y evaluar el contexto y las características que tiene un paciente. Muchas veces que hay los tratamientos que sean más efectivos, cómo elegimos uno más sencillo o de menor duración, siempre y cuando pues este sea posible. Valores y preferencias, cuando hablamos de la psicología basada en la evidencia, son todos los elementos que no solamente consideran el conocimiento científico, sino también las preferencias y los valores desde un contexto del consultante. Todos los elementos que permiten una intervención personalizada, cómo aseguramos las decisiones que se adapten a la realidad, a las necesidades de cada persona. Cuando hablamos de la psicología basada en la evidencia, no debe ser confundida por esa terapia a la carta, ¿no? Sino ese tratamiento que debe responder a esa base científica y al mismo tiempo adaptarse a las particularidades que tiene cada persona. Secreto de la confidencialidad es los elementos que hablamos, por ejemplo, el abuso, por ejemplo, sexual y físico, que es cuando nosotros tenemos en cuenta que debemos de estar preparados para atender todo tipo de los casos y que solo la experiencia puede darse, ¿no? Que hay casos más difíciles que otros, que hay alumnos, terapeutas que deben de posicionarse más allá de ese marco de la terapia y de los objetivos. Está el abuso sexual, físico, psicológico, y cuando notamos cómo se presenta, digamos, de manera común, el problema acá es el silencio, ¿no? Y el miedo que muchas veces puede dominar la mayoría de las personas que lo sufren, ¿no?
que en el consultorio aquellos deben de poner al terapeuta en una situación muy difícil, como son los niños, niñas, y pues hay casos en los que llegan a la sospecha del abuso sexual. En las situaciones en las que notamos, el psicólogo debe indagar, recopilar y verificar pues si realmente la persona está pasando por un abuso sexual real, ¿no? Cuando notamos que se encuentra ese abuso, que está sucediendo, aquí es un trabajo importante y es supervisar también los padres. ¿Qué sucede, por ejemplo, si el abusador es alguien de la familia nuclear o si ninguno de ellos toma cartas en el asunto? Es una cuestión seria cuando nosotros notamos que debemos de romper la confidencialidad más allá del marco de la familia, ¿no? Todo lo que depende del país, en lo que ocurra, en la mayoría de los casos, el psicólogo debe reportarlo inmediatamente a otros familiares y a las autoridades correspondientes. Solo deben romper la confidencialidad más allá del marco familiar si ninguno de los encargados, el niño o la niña, hacen cargo de detener esta situación. Digamos que esto también es importante porque siempre los padres son los que toman las acciones sobre un menor de edad, ¿no? Y pues si nosotros observamos que el niño o la niña se encuentran en riesgo, ¿no? De seguir continuando ese abuso. Pacientes suicidas es un caso también cuando notamos, por ejemplo, habitual en consultorios y que los pacientes que sufren esas depresiones, en especial depresiones graves, como es el resumen, que sufren un trastorno depresivo mayor, suelen presentar ciertas características como lo es la tristeza, la desesperanza, la pérdida de la energía, la pérdida o aumento del apetito, problemas para conciliar el sueño y pensamientos o actos suicidas, que hay pacientes que suelen tener esas crisis si no están llevando un tratamiento adecuado en psicoterapia y si no toman antidepresivos de la mano de un psiquiatra. Lo más indicado es que notemos las ideas que están planificadas o los actos suicidas, que se trabaje con la familia y se prepare para estar al tanto del paciente. Procesos judiciales, en las ocasiones cuando atendemos a los pacientes y aquí notamos, por ejemplo, que por alguno de ellos se ve juzgado frente a alguna institución de la justicia. ¿Qué va a significar? Pues que en algún momento es necesaria nuestra presencia en ese proceso. Por lo tanto, aquí se debe romper ese secreto profesional, ¿no? Cuando hay situaciones que puedan llegar a un punto y que notamos que a veces las situaciones pueden verse complejas, y por eso sugiero que leamos bien las leyes y la responsabilidad que también tienen los psicólogos dependiendo del marco legal de cada país. Situaciones en riesgo, cualquier situación que ponga en riesgo la vida del paciente o de otras personas cercanas a este, ¿no? Cercanas o no, en el caso, digamos, cuando notamos que es grave, que obligarán a ese psicólogo, al psicoterapeuta a romper ese secreto profesional, independientemente de si esto ocurre en el marco del proceso judicial o no. Consentimiento informado. Hablamos del consentimiento informado, es todos los elementos si pueden ser entendidos simplemente como el documento en donde notamos cómo se expresa este, ¿no? El consentimiento informado es una manifestación libre y espontánea y clara que hace el usuario del psicólogo para que luego utilice esa información clara, ¿no? Completa, cualificada, que le brinda al psicólogo estos elementos en las acciones. Y este consentimiento consta de cuatro partes. La primera, que es un proceso dialógico, mediante el cual el psicólogo le informa a su usuario de forma clara y detallada acerca de los procedimientos, técnicas y estrategias que seguirán en su evaluación diagnóstica o tratamiento, sobre si son previsibles o no los resultados de los efectos colaterales adversos que se puedan presentar y cuáles son las posibles alternativas a la propuesta del psicólogo. En el ejercicio dialógico que le permite al usuario también comprender lo que el psicólogo va a hacer y si el psicólogo tiene la certeza de que el usuario le ha entendido. ¿Cuál es la manifestación espontánea, clara y libre sobre la presión, los vicios del consentimiento del usuario? Para que un psicólogo pueda actuar y lo que implica también en su capacidad cognitiva y jurídica y el procedimiento conjunto llevado a cabo entre el psicólogo y el usuario para que el proceso del diálogo quede consignado en un documento. Actitudes y características del terapeuta, pues son varias. Una de ellas es la escucha activa, que es el hecho de saber escuchar fundamentalmente en la terapia. Al escuchar es como facilitamos al paciente para que hablen sobre sí mismo, sus problemas, para que comuniquen la información relevante, ¿no? Cuando notamos, por ejemplo, que aumentan las probabilidades para comprender mejor, digamos, al cliente, cómo potenciamos también la relación terapéutica, si animamos o no a la persona a que sean responsables en ese proceso de cambio y también de ver al terapeuta más como un colaborador que como un experto. Y si es probable que la intervención terapéutica tenga un éxito. Otro de los elementos es cuando nosotros hablamos de recibir un mensaje. Acá hablamos de todo lo que implica ese interés que tomamos
por nosotros mismos para prestar esa atención a diversos aspectos del cliente, como por ejemplo la comunicación no verbal, bucal, la apariencia, las expresiones faciales, la mirada, la postura, la orientación corporal, los gestos, la entonación, el volumen y los cambios, también cuando tenemos en cuenta la comunicación verbal, lo que dice, en qué momento, lo que dice implícitamente y las emociones explícitas o implícitas sobre lo que no dice, los temas que evita y las personas importantes que no menciona. Esos temas recurrentes cuando notamos que se presenta esa autoexigencia, las contradicciones también que incurren frente a la actitud que tiene hacia el terapeuta en la terapia. Procesos, digamos, de los datos obtenidos es cuando hablamos de discriminar las partes importantes para establecer ese significado, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros notamos los valores, las creencias, eh, cuando nosotros notamos, por ejemplo, los elementos que pueden, digamos, frente a las creencias que tiene el terapeuta o las emociones que experimenta. Sobre ese modo, digamos, cuando notamos que oiga lo que quiere escuchar, ¿no? Y la importancia también de que un terapeuta observe los propios pensamientos eh, frente a estos elementos, más que todo como las emociones que experimenta, que pueden conducir a una persona a interpretar sesgadamente un mensaje, ¿no? Y el modo en que oiga lo que quiere escuchar, ¿no? Y acá la importancia es que el terapeuta observe los propios pensamientos y las emociones de la sesión y que autorregule en cada caso necesario. También emitir las respuestas de escucha, entre estas, pues todas las que hablamos de manifestar, mientras se escucha, tales como es la mirada amigable, los asentimientos en la cabeza, muchas veces esa orientación corporal que hay hacia el cliente, la expresión facial en que mostramos interés y comentarios de ya veo, si entiendo, continúe, lo escucho, para que digamos que es cuando el terapeuta interviene, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros notamos, por ejemplo, estos elementos desde la escucha, desde lo que es escuchado, desde los elementos también que intervienen frente a una persona, ¿no? Esas respuestas verbales que notamos también cuando nosotros observamos, por ejemplo, digamos, que hace que la persona se sienta escuchada activamente, muchas veces resumir, también cuando nosotros notamos esas respuestas verbales sobre lo manifestado, ¿no? Y pues teniendo en cuenta pues todos los elementos en los cuales notamos, por ejemplo, elementos que son congruentes o no con lo que manifiesta un cliente y todos los elementos que también hacen parte de esas importancias, como son las clarificaciones, parafrases, reflejos y la síntesis. Hasta el momento todo está claro. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Bueno, como no hay más preguntas, continuamos. Obstáculos para la escucha eficaz, pues aquí hablamos, es uno de los elementos. Cuando notamos, por ejemplo, no tener el interés por un cliente, por los problemas, la tendencia a juzgar esos mensajes del cliente, experimentar las reacciones emocionales ante el comportamiento del paciente, la ansiedad, la frustración, el enfado, y que resulta pues muchas veces difícil de controlar. Distracciones asociadas con las propias preocupaciones también es otro de los elementos que obviamente van a impedir la escucha eficaz. Por ejemplo, cuando nosotros notamos que no estamos interesados en lo que dice la persona, que tendemos a juzgar lo que dice la persona o su historia, que notamos experimentar reacciones emocionales y que esto ayuda a que sea difícil controlarlo, sobre todo en las sesiones.
que no tenemos distracciones también asociadas a nuestras propias preocupaciones, ¿no? Y pues dentro de esto también hay que identificar, por ejemplo, aquellos elementos en los cuales también interrumpimos o no al cliente de forma innecesaria. Hay veces que de pronto tendemos o a veces sin darnos cuenta digamos, a completar frases que la persona aún no ha dicho. O es importante que demos a la persona su tiempo para que complete lo que quiera decir, ¿no? Que muchas veces no respetamos también los temas que son importantes para esa persona o incluso sus silencios, que a veces los apuramos. La tendencia a formular hipótesis firmes con pocos datos o a atender selectivamente a los datos que lo confirman. Y la tentación también de responder a esa información que el cliente todavía no ha comunicado, no ha formulado y las preguntas antes de tiempo. También está el elemento de realizar las interpretaciones o las ofrecer las sugerencias de forma prematura. La presión que uno impone sobre resolver los problemas o encontrar las respuestas. También las variables a las situaciones como es el exceso de calor o frío, el ruido o la hora del día. Y no encontrarse bien o sentirse cansado, ¿no? eh, de falta de trabajo o de falta de sueño. Muchas veces cuando también nosotros notamos que de alguna manera la persona, digamos que no ha tenido también ese autocuidado para poder tener esa escucha, digamos, adecuada con ese paciente, porque de pronto tiene muchos casos que muchas veces también vemos que los terapeutas no van a terapia y no tienen ese espacio para poder, digamos, hablar y que simplemente pues pueden llegar a tener también elementos en los cuales se sienten frustrados cuando ya son casos muy repetitivos, ¿no? Y que es importante que siempre tengamos una actitud profesional, que independientemente de las situaciones de nosotros, pues nosotros estamos ahí es para escuchar y para validar los sentimientos de esa persona que está en consulta, ¿no? Que es importante que nos tomemos el tiempo antes de tomar una interpretación o sugerencia prematura, que nos tomemos un tiempo para evaluar adecuadamente a ese paciente y para que esa persona, pues a través de lo que está contando, pueda encontrar sus respuestas, ¿no? No las respuestas que nosotros le vamos a imponer a ese paciente, sino las respuestas que ellos por medio de su reflexión van a encontrar, ¿no? En cuanto a la empatía, pues la empatía es la capacidad que tenemos para comprender a las personas desde ese propio marco, desde la referencia cuando corresponde a un terapeuta, ¿no? Cuando comprendemos sus propios problemas, cuando nos ponemos en ese lugar, cuando sabemos comunicar a la persona que estamos interesados en comprenderla. Muchas veces la empatía implica pues también encontrar esa referencia que hay entre el cliente, cómo comprendemos los sentimientos, las percepciones, las acciones y pues todas las cosas cuando no son objetivamente o cómo las vería uno mismo al estar, digamos, en lugar de un cliente, sino también cuando un cliente las experimenta. En segundo lugar, que es preciso comunicar a un paciente la comprensión, los sentimientos, los significados, esto que expresa desde un modo manifiesto latente y también teniendo en cuenta lo importante que es que la persona llegue a sentirse comprendido. Cuando hablamos de la empatía es ese nivel más alto que implica no solamente comprender los pensamientos y los sentimientos, sino captar esas implicaciones desde sus propias implicaciones emocionales, cognitivas y conductuales que cada persona tiene en su vida. Muchas veces lo que notamos digamos, en la intervención terapéutica es que la empatía a veces creemos que es que la persona, digamos, quitarle los problemas, ¿no? Y nosotros no vamos a cambiar los problemas que tiene una persona, sino simplemente entender cuáles son esos problemas que presenta esa persona, cómo la persona encuentra sus propias soluciones a sus problemas, ¿no? Y esto por eso es tan importante que tengamos en cuenta que la empatía no es nosotros cambiar la realidad que tiene el paciente o disminuir el problema que creemos que tiene el paciente, sino en nosotros simplemente escucharlo, entender que ese problema para esa persona es un problema delicado, es un problema grave y que acá lo importante no es lo que yo piense, sino las soluciones que la propia persona genera para sí misma. Bueno, entonces, como ya veníamos hablando, es comprender a las personas desde su propio marco de referencia, que hablamos de ponernos en el lugar de esa persona, ¿no?
No establecer juicios de valor, comprender sus sentimientos, la forma como percibe su problema, cuáles son las acciones que él cree o considera que son viables a su problema. Y acá objetivamente es también no cómo yo las veo, sino ponerme en el lugar de esa persona, ¿no? Cómo esa persona está experimentando esas, digamos, emociones. También cuando nosotros notamos, por ejemplo, estos elementos, desde que notamos, por ejemplo, que es importante que la persona se sienta comprendido, ¿no? El nivel más alto. Y pues el hecho también de comprender no solamente los pensamientos, los sentimientos, sino todos esos elementos que son expresados por el cliente y también captar las implicaciones emocionales, cognitivas y conductuales de los que notamos que tienen en su vida. En cuanto a la comunicación del cliente, es la actitud empática que se hace a través de los diversos medios, la escucha activa, que incluye las respuestas mencionadas en siguientes puntos y el empleo de señales en las que notamos que una persona está escuchando, esa mirada amigable, ¿no? Esos asentimientos en la cabeza, esa inclinación, la orientación corporal, cuando notamos que se presenta en un cliente, la expresión facial también de interés y comentarios de tipo ya veo, sí, entiendo, ¿no? Cómo tratamos aquellos aspectos que son importantes para un cliente, para la formulación, para las preguntas, para clarificar lo que la persona siente y expresa, la utilización de esas parafrases, síntesis, recapitulaciones, ¿no? Muchas veces también el empleo del reflejo, que no solamente consiste en repetir o en parafrasear lo que se ha dicho en el cliente, sino también lo que implica en cuanto a las expresiones de los sentimientos y lo que observamos directamente de lo que se expresa, como lo que permanece a nivel preconsciente. Y acá pues notamos tres ejemplos. Acá les pongo un ejemplo y es de una persona que dice, he visto a varios psicólogos y la verdad estoy pensando en dejarlo, ¿no? Resulta muy cansado comenzar de nuevo, aunque no sé, quizás ahora el terapeuta le dice, está cansado de tanto esfuerzo y duda mucho si merece o no la pena una nueva terapia. De todos modos, tienes una cierta esperanza en que esta vez puedas conseguirlo y yo voy a poner de mi parte todo lo que pueda para que así sea. Otra, es mi marido y yo tenemos problemas entre nosotros, ¿no? No hemos sabido resolverlo. Y la persona pone una cara de angustia y expresión de sufrimiento y ojos llorosos. El terapeuta le dice, las dificultades que tienes con tu marido te provocan un gran sufrimiento. Digamos, es cuando la persona también refiere como que ha tenido un día malo, que ha tenido que contener el llanto 3 o 4 veces, que muchas veces ni siquiera sabe de lo que está seguro sobre lo que está mal, ¿no? Muchas veces la respuesta menos empática sería indagar como qué sucedió exactamente, ¿no? Pero una respuesta empática es entender cómo se siente la persona que ha llorado interiormente, que es alarmante no saber ni siquiera por qué se siente así o cómo resolverlo, ¿no? Es importante que nosotros no forcemos a la persona a darnos una explicación más de lo que siente, sino que simplemente nos centremos en cómo se siente y cuáles son los elementos que se pueden utilizar para mejorar. En cuanto a la empatía, es lo que nos permite comprender las conductas negativas de un cliente, acá incluimos las resistencias al cambio, evitar los juicios sobre estas, reducir las reacciones emocionales ante las mismas y pensar mejor las posibles soluciones, ¿no? Pautas que deben de utilizar o que debemos de utilizar para ser eficientes en la comunicación y en la comprensión empática. Una de ellas es comprender las expresiones verbales y no verbales de un cliente. Concentrarse en las respuestas que expresan el mismo afecto y significado de lo que dice ese cliente. Y formular las respuestas del lenguaje apropiado para el cliente. Responder muchas veces en tono afectivo similar al comunicado por un cliente. Y mostrar también ese interés, ¿no? Después de que hemos conseguido una comunicación desde lo que la persona, aparte, digamos, de tantear, de expandir, de clarificar las experiencias del cliente, los niveles más profundos, todo lo que permite al cliente descubrir y aceptar o explorar otros sentimientos y significados, ¿no? También concentrarnos en lo que el cliente no expresa, cómo buscamos, por ejemplo, completar lo que falta en vez de quedarnos simplemente con lo que se ha dicho. También emplear elementos como es la conducta. Cuando nosotros entendemos, por ejemplo, que es la mejor guía para evaluar la eficacia de las propias respuestas.
Aceptación incondicional acá implica en que nosotros aceptemos al cliente tal y como es, sin juicios y valoremos a la persona como merecedora de dignidad. Tener en cuenta si ha distinguido, digamos, varios niveles de aceptación incondicional en el más alto, y acá es cuando el terapeuta acepta al cliente como es, sin imponer las condiciones, mientras notamos que el más bajo va a evaluar las conductas del cliente, ¿no? Que vamos a notar, por ejemplo, si la persona expresa un disgusto, desaprobación, cómo expresa esa aprobación de un modo selectivo, ¿no? Es importante que nosotros aceptemos a la persona, que no juzguemos sus problemas o su historia de vida, porque digamos que la persona merece respeto, ¿no? Cuando la persona entra a consulta, requiere un respeto y más si está abriéndose para contarle a usted cómo se siente, ¿no? Por lo cual nosotros no vamos a generar un juicio de valor hacia la persona, ni vamos a ponerle condiciones para poderla tratar, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta que lo que la persona me dice, yo también tengo que aprenderme a evaluar, por ejemplo, qué tipo de expresión emocional puedo tener cuando la persona me cuenta algo que yo creo que es algo alarmante, ¿no? Porque pues a partir de ahí es como la persona también está mirando y observando ese lenguaje. Recuerden que el lenguaje también es lo que nosotros expresamos, pero también los gestos. Entonces es importante que nosotros pues seamos muy neutrales y siempre muy respetuosos hacia lo que la persona nos comenta. Ahora el compromiso hacia el cliente. Cuando nosotros notamos, por ejemplo, que ese terapeuta muestra interés, ¿no? Disposición. Por ejemplo, cuando nosotros notamos que los elementos que dedica tiempo, las habilidades, los esfuerzos para comprender y para ayudar a ese cliente, y también cuando se compromete en la relación, en la cual notamos que pueden dominar las necesidades, los intereses del cliente, y mientras que las exigencias personales del terapeuta pues se ven minimizadas, ¿no? Muchas veces la preocupación que tiene el cliente ya sabemos que debe ser genuina, y es cuando nosotros notamos, por ejemplo, que cuáles son esos elementos, ¿no? Cuáles son, digamos, esa preocupación que yo tengo, que no es una preocupación simulada, ¿no? Sino que también es importante que cambiemos de terapeuta si de pronto nos sentimos que no conectamos con esa persona. Por eso es que es importante que nosotros también evaluemos, pues, nuestros propios gestos, ¿no? Que evaluemos nuestra propia, digamos, si tenemos un rechazo o una aceptación frente a lo que la persona me dice. Aquí hay una parte también importante, y es que cuando suceden, digamos, este tipo de emociones o situaciones, muchas veces la persona pues también de alguna manera pues puede llegar a sentir, por ejemplo, que de pronto la otra persona pues invalida de alguna manera, ¿no? Sus emociones o sus esfuerzos. Entonces acá una parte, digamos, desde los esfuerzos para comprender lo que se ayuda o no a un cliente, es la relación en la que también notamos las necesidades y los intereses y también las exigencias personales del terapeuta cuando notamos que se ven minimizadas, ¿no? En cuanto a la preocupación del cliente, pues toda la que debe, teniendo en cuenta toda esa preocupación que debe ser genuina, por ejemplo, cuando nosotros notamos, por ejemplo, que es genuina, que no es rutinaria, que la persona debe sentirse agobiado ni culpable, digamos que es importante esa dedicación hacia ese otro. Y en cuanto al esfuerzo por comprender, ese es otro de los elementos, ¿no? Es cuando nosotros notamos que el terapeuta pues muestra ese esfuerzo de varias formas, cómo escuchamos atentamente, cómo hacemos preguntas para obtener la visión de un cliente frente a los problemas, al mundo, y cuando verificamos con ese cliente las impresiones que ha obtenido desde los puntos de vista o si ha indicado de manera verbal o no verbal ese interés para comprender esos puntos de vista.
Actitud no valorativa. Acá es importante que esa persona perciba que se le acepta incondicionalmente como persona, sin emitir juicios de valor sobre sus pensamientos, sentimientos y conductas. Y acá es una parte, digamos, desde ciertas acciones, pensamientos. Y estas cuando pueden llegar a parecer reprobables. Hay que tener mucho cuidado con esa actitud no crítica hacia el hecho, digamos, de lo que haya ocurrido. No quiere decir que la persona, pues, no se puede hacer reflexionar al paciente sobre sus pros y sus contras y sus consecuencias personales, sino tener en cuenta cómo mostramos ese interés y también las metas para el tratamiento en vez de críticas o descalificaciones. La autenticidad, pues así también como lo hablamos, es la autenticidad que implica ser uno mismo, cómo comunicamos nuestros propios sentimientos y experiencias internas. Acá es donde el terapeuta se ve poco auténtico, cómo enmascara los sentimientos y las opiniones, cómo mostramos a veces sonrisas forzadas, cómo utiliza frases poco espontáneas o con doble sentido. Y pues también acá es donde el terapeuta es capaz de expresar algo de sí mismo. Sin embargo, pues hablamos de la espontaneidad total, que no es la adecuada, la expresión de las experiencias, opiniones y sentimientos, y tener en cuenta que esto debe ser en beneficio del cliente, que ha señalado que un terapeuta pues ha de conjugar la sinceridad con el tacto, la diplomacia, la oportunidad para no perjudicar al cliente o también la relación terapéutica, y que hay ciertos casos en que la franqueza puede ser percibida como crítica, hostilidad o rechazo, y la situación terapéutica muchas veces puede requerir decir o expresar cómo y en qué momento. Digamos que cuando hemos distinguido varios elementos desde la autenticidad, de muchas veces las conductas verbales, tales como el contacto ocular, la sonrisa, la orientación corporal hacia el cliente, poco énfasis en el rol, autenticidad, estatus por parte del terapeuta. Y otra de ellas es la espontaneidad, la capacidad para expresarse con naturalidad sin deliberar, por ejemplo, sobre lo que se dice, lo que se hace. Acá es donde el terapeuta se ve poco espontáneo, que tiende a mostrarse inhibido en sus expresiones motoras, en sus gestos, en sus expresiones verbales y también si se caracterizan por esa parte estereotípica desde el formalismo, la rigidez o la ambigüedad y cuando no hay congruencia frente a lo que se siente, lo que se dice y lo que se hace. Muchas veces hablamos de la espontaneidad, es que no implica verbalizar cualquier pensamiento o sentimiento de un cliente, sino especialmente pues estos elementos cuando notamos que son negativos, ¿no? La autorrevelación, la autenticidad muchas veces también incluye el hecho de reconocer en vez de negar los propios errores, ¿no? Y que muchas veces hay un autor desde las revelaciones por parte del terapeuta que ofrece controladamente la información sobre sí mismo y sobre sus reacciones y la situación también terapéutica que puede producir esas autorrevelaciones recíprocas por parte de un cliente cuando aumentan la confianza, también del terapeuta, cómo facilita también que esto sea visto de una manera favorable y que también pueda ayudar a mejorar los resultados de un tratamiento. Y otra parte importante es que las características del terapeuta que deben de favorecer una relación terapéutica, pues en primer elemento, pues tenemos la cordialidad, que es la que expresamos de manera verbal o no verbal, como es el contacto visual, la sonrisa, la voz modulada, esa que transmite el interés, el aprecio por el cliente, y también el exceso que puede resultar ya sea abrumadora o malinterpretada. Segundo, la competencia. Todas esas habilidades personales, la experiencia terapéutica, el entrenamiento entre programas específicos, la percepción que tiene un cliente desde la competencia terapéutica, como es el contacto ocular, preguntas pertinentes, seguridad también al hablar, y todos los elementos que pueden influir fuertemente en la confianza y en los resultados de la terapia. Otro de ellos es la confianza y es que se basa en la creencia en que el terapeuta no engañará ni perjudicará al cliente y que actúa bajo el beneficio. También están los factores claves como es la sinceridad, la autoaceptación, sin juicios de valor, la cordialidad y la confidencialidad y la consistencia entre palabras y acciones. Otra de ellas es la atracción, si se relaciona con la amabilidad, con la similitud percibida, con la forma en que el terapeuta interactúa, la mirada, la disposición corporal, la sonrisa, que muestran la comprensión y que muchas veces puede verse física más relevante al inicio o interpersonal crucial durante todo proceso. También está el grado de la directabilidad, que es la que va a implicar la proporción de las instrucciones de la información y la retroalimentación que el terapeuta ofrece para adaptarse a las necesidades y a las características que da un cliente, ¿no? Como es el tipo de problema, locus de control, fase también desde la terapia, todos los elementos que evitamos el exceso, también desde elementos como es la falta también de orientación.
Atributos que debe tener un terapeuta y es que muchas veces también puede comprobar ese porcentaje elevado de las causas que motivan el cambio psicológico y estas que se muestran implicadas en las variables que dependen de las habilidades derivadas de un profesional, tal como se apuntan en los estudios, ¿no? Desde la eficiencia, desde la figura, cuando encontramos que se presenta basado en ese equilibrio, desde las propias destrezas interpersonales y también las de carácter técnico. Cuando notamos que hay autores mencionados frente a las características que deben de poseer un terapeuta eficiente, y una de ellas es poseer ese nivel adecuado de la competencia intelectual, disponer de una actitud dinámica, persistente y enérgica del ejercicio profesional, mostrar la flexibilidad de la gestión de las teorías, técnicas y los métodos, y también de la aceptación de los diferentes estilos de vida, igualmente validados o válidos para actuar en base al equilibrio entre el apoyo y la protección también de un paciente. Acá hay un elemento importante sobre las características que ofrece un terapeuta y es también la competencia, ¿no? Que también hablamos de las habilidades que tiene la propia persona para tener esa experticia terapéutica y ese entrenamiento en programas específicos, ¿no? Para que ayuda también ese contacto, las preguntas, la confianza, ¿no? Y la competencia pues también depende de los resultados de la terapia. Se ofrece también unas técnicas que sean adecuadas, ¿no? Y competentes, efectivas. Otro de los elementos cuando hablamos de los atributos del terapeuta, pues también están qué motiva un cambio psicológico, también las variables que dependen de esas habilidades y cómo se derivan en un profesional. Dentro de ellas, todas las que hablamos, desde las propias destrezas interpersonales, las de carácter más técnico, los autores mencionados, las características que deben poseer un terapeuta eficiente, como esto notamos el poseer de un nivel adecuado de competencia intelectual, disponer de una actitud dinámica, persistente, enérgica y también del ejercicio profesional, mostrar esa flexibilidad en cuanto a la gestión de las teorías, técnicas y métodos y cómo notamos la aceptación desde los diferentes estilos de vida igualmente válidos, ¿no? Cuando actuamos en base al equilibrio entre el apoyo y la protección del paciente, guiarse desde las motivaciones constructivas y positivas y cómo mostramos un interés sincero por el paciente. También disponer ese nivel de autoconocimiento suficiente sobre las propias limitaciones y las fortalezas teóricas o interpersonales. Está la autopercepción desde la competencia profesional cuando notamos que es suficiente, las necesidades psicológicas internas resueltas y también la capacidad para autorregular, que impiden la interferencia en los aspectos personales, desde la figura de un psicólogo en el desarrollo de la terapia, el fenómeno cuando se conoce como contratransferencia, ¿no? Cómo notamos los elementos que van a interferir de elementos personales y también el hecho de cumplir estrictamente con los principios éticos y morales que son los recogidos en el Código Deontológico Profesional, como es la confidencialidad, la derivación a otro profesional, la supervisión del caso, cómo evitamos también el establecimiento de relaciones no profesionales entre ambas. Y entonces, ¿qué es el autocuidado? Pues el autocuidado también notamos que es cuando los terapeutas notamos que no es un lujo indulgente, sino también la inversión esencial desde la capacidad que tiene cada persona para ofrecer un apoyo terapéutico. Sostenible en la calidad, porque muchas veces aquí es donde notamos que tenemos que también tener en cuenta nuestras propias necesidades, tanto físicas, mentales y emocionales, y también la adopción de prácticas que promuevan una salud integral del terapeuta. Cuando comprendemos y aplicamos de manera activa el concepto de autocuidado, muchas veces también elementos que pueden llegar a mejorar su resistencia frente a las tensiones inherentes al trabajo y cómo preservamos también la capacidad para guiar a otros en el viaje del bienestar emocional. En el autocuidado hablamos de que abarca pues una gran, digamos, una gama diversa de prácticas, desde las físicas hasta las emocionales y también las espirituales. Y que muchas veces pues también a nivel físico es mantener una rutina de ejercicios, una dieta equilibrada, asegurarnos de descansar adecuadamente. Esto es fundamental para el autocuidado, que los hábitos no solamente van a promover la salud física, sino también el impacto directo que hay entre el bienestar mental y emocional. Consecuencias del descuido personal, pues obviamente que los terapeutas no solamente va a afectar su bienestar individual, sino que también las repercusiones directas en la calidad del servicio terapéutico que ofrecen. Muchas veces hay personas que ignoran sus propias necesidades
y no abordan las tensiones que se van acumulando en consecuencias negativas a nivel personal como profesional. Por ejemplo, si la persona, digamos que tiene un problema con su pareja y también tiene pacientes que tienen problemas con su pareja, pues el hecho de descuidar esto, pues también hace que de alguna manera tomen una posición frente al caso que viene a consulta, ¿no? Y es importante que tengamos en cuenta que acá no se trata, digamos, de ponernos del lado de esta o de la otra persona, sino de tener en cuenta qué me está queriendo decir el hecho de que ya yo tenga un juicio sobre una situación, ¿no? Porque aquí recuerden que el terapeuta siempre tiene que ser un elemento que debe tener un factor neutral para poder realizar la intervención. Salud mental y de bienestar, pues también está en el ámbito personal, ese descuido prolongado, por ejemplo, cuando nosotros notamos que puedan llegar a manifestarse la forma como se presenta ese agotamiento emocional, la fatiga física, ¿no? Y también el deterioro general de la salud mental. Muchas veces que los terapeutas no son quienes priorizan su propio bienestar, que corren aquí el riesgo de experimentar altos niveles de estrés, ansiedad, agotamiento y todo lo que puede afectar negativamente su vida cotidiana y su capacidad para disfrutar las actividades fuera de un entorno terapéutico. Entonces, muchas veces la salud y bienestar, pues obviamente, muchas veces si nosotros ignoramos esto, pues nos va a generar un agotamiento emocional, ¿no? Un deterioro frente a nuestra salud mental. ¿Qué piensan ustedes? Si nosotros no tenemos un descanso adecuado, si nosotros no vamos a terapia también para abordar aquellos elementos que necesitamos resolver. En cuanto a la calidad de la terapia, pues también hablamos todos los elementos del descuido, de tener un impacto directo con la calidad ofrecida, la falta de energía emocional y mental, también para disminuir la capacidad que tiene un terapeuta, ¿no? Para establecer esas conexiones. Muchas veces también cuando nosotros pues no tenemos, digamos, notamos situaciones en las cuales descuidamos nuestra forma de para atender a una persona tanto emocional o mental, también puede llegar a disminuir la capacidad del terapeuta para establecer conexiones efectivas, ¿no? Que muchas veces la fatiga puede afectar la claridad de un pensamiento, la capacidad de tomar decisiones informadas durante las sesiones y cómo comprendemos la eficacia de una intervención terapéutica. Disminución desde la empatía y la paciencia, pues también hablamos del agotamiento del terapeuta cuando notamos que puede traducirse de la disminución desde la empatía y la paciencia, los elementos fundamentales en el proceso terapéutico. Los pacientes también dependen de la presencia desde la parte comprometida y compasiva de un terapeuta, si pueden percibir la desconexión emocional, lo que potencialmente impacta en la confianza de una relación terapéutica. Cuarto está el burnout, que es la falta de autocuidado, que también debe tener como esas consecuencias para contribuir en la rotación laboral. Y cuando hablamos del burnout es que también se presenta en la parte psicológica, ¿no? Que en psicología pues se presenta ese agotamiento mental, que muchas veces pues las personas que viven con ese burnout pues sienten altos niveles de estrés, de agotamiento, pueden sentirse tentados hasta abandonar la profesión y pues también privan a los pacientes de mantener una continuidad y una estabilidad en cuanto a su atención. Entonces miren que muchas veces si nosotros pues no vamos a buscar estos elementos para tener ese autocuidado profesional, pues también esto puede repercutir en ese cansancio mental, ¿no? Fatiga por compasión es toda la que se relaciona con los síntomas psicológicos como es el miedo, la culpa, por no poder ayudar a los pacientes, a la ansiedad, al estrés, a la desesperanza, la falta de interés, la falta de atención, la anedonia. También tener en cuenta los síntomas fisiológicos o somáticos, por ejemplo, cuando notamos que se presenta ese agotamiento, la falta de energía, insomnio, dolor muscular, la espalda, la cabeza, los problemas gastrointestinales, las alteraciones en el área social, familiar y laboral, y tener en cuenta que muchas veces esto va a reducir la capacidad de dar el apoyo a las personas que lo requieren, como también llegan a paliar ese sufrimiento. Estrategias de autocuidado en el terapeuta, pues están los hábitos físicos saludables, mantener una rutina regular de ejercicio,
la alimentación balanceada, asegurarnos de un descanso, prácticas de relajación, también integrar las técnicas de mindfulness, meditación, ejercicios de respiración para gestionar el estrés, supervisión y el apoyo profesional, cómo buscamos esa supervisión clínica, cómo participamos con grupos de apoyo, de redes o de colegas para procesar esas experiencias y para recibir una orientación. También está el establecimiento de los límites, cómo delimitar el tiempo del trabajo, el tiempo personal, cómo evitamos la sobrecarga emocional y profesional, y también las actividades recreativas y creativas, ¿no? Como dedicarnos a los hobbies, a las actividades que también nos permiten desconectarnos para recargar las energías y tener en cuenta pues que los terapeutas también tienen que trabajar en su bienestar integral, ¿no? Asegurar una práctica terapéutica sostenible y de calidad. Por acá dicen, terminamos enfermos y afectamos nuestro lucro caminar, así es. Nosotros tenemos que acudir a cierto tiempo, no, constantemente debemos de tener el apoyo terapéutico. Por ejemplo, los terapeutas que tienen casos, por ejemplo, solamente de violencia o de maltrato, pues muchas veces esto va a generar una recarga emocional, ¿no? Porque de alguna manera yo también he escuchado varios terapeutas que se quejan, por ejemplo, porque esta persona no lo deja, ¿no? Y eso es tener un juicio de valor sobre lo que debería hacer o no la persona. Pero estamos perdiendo el foco de la intervención, que el foco de la intervención no es lo que debería hacer la persona, sino es cómo le ayudamos a la persona a que tome esa decisión y una decisión con la que se sienta conforme y segura de hacerlo, ¿no? Aportaciones frente al grupo de trabajo en la evaluación psicológica de la APA. Y entonces dentro de esto hablamos de la evaluación psicológica, ¿no? ¿Qué tan útil es y como la medida de siguientes campos y aplicaciones? Por ejemplo, la descripción sintomatológica clínica y el diagnóstico diferencial, la predicción de un comportamiento funcional, la predicción de los resultados médicos, la predicción del uso de los sistemas de salud, la predicción de los resultados de tratamientos psicológicos, ¿no? Y también los resultados desde la salud mental. Introducción de la evaluación clínica, la aproximación contextual, la introducción a la historia y la parte histórica conceptual, fundamentos básicos, el eje del proceso. ¿Qué es la evaluación psicológica clínica? Que parte de qué? De un elemento en el cual nosotros empezamos a explorar de forma inicial, pues el problema con el que llega la persona a consulta, la evaluación diagnóstica, la evaluación de un tratamiento y análisis descriptivo, evaluar el tratamiento con el análisis funcional y la formulación clínica, también diseñar un tratamiento y la evaluación de un seguimiento y de los resultados. Aquí también tenemos en cuenta las técnicas de evaluación y las habilidades para una relación también interpersonal. Tengamos en cuenta que cuando nosotros vamos a diferenciar elementos desde la terminación, desde la parte terminológica y conceptual, está el estudio de las características que tiene un sujeto, el psicodiagnóstico, los test psicológicos, la evaluación y la evaluación psicológica, ¿no? Como tenemos en cuenta, pues también los juicios también referidos al objeto, los puestos de trabajo, el tratamiento, los programas y la valoración. La evaluación psicológica, pues también tenemos en cuenta la definición que tenemos en cuenta desde la parte de la psicología que va a ocupar en ese estudio científico del comportamiento de la persona, los niveles también que son complejos y necesarios para esa persona o para un grupo específico de sujetos. Y acá digamos, la finalidad es que podamos describir, predecir un caso y también explicar cómo vamos a controlar las conductas, ¿no? O cómo nosotros vamos a autorregular las conductas. Por aquí veo que me han hecho varias preguntas.
Bueno, vamos a tomarnos un receso y enseguida continuamos. ¿Listo?
también están esos elementos desde la evaluación conductual, cuando nosotros tenemos en cuenta esos acontecimientos públicos o privados desde el campo cognitivo y que superan muchas veces los límites en cuanto a la contractibilidad empírica, es decir, cuando nosotros tenemos en cuenta esos elementos desde la parte subjetiva, en la parte de la efectividad, cómo se amplía en el éxito de un tratamiento, ¿no? ¿Qué tan efectivo es un tratamiento? En cuanto tenemos en cuenta las relaciones desde los asociados y desde los modelos tradicionales, también desde la personalidad de los rasgos para abordar la varianza conductual más allá de los factores situacionales, establecer las cadenas y las jerarquías de respuesta para el análisis funcional y diseño de tratamiento, y todo esto cuando requiere una evaluación desde un multimétodo, multisituación y multiconducta. Las diferencias individuales y la personalidad de las habilidades, de las capacidades aprendidas, los repertorios de respuesta, conductismo social, el paradigmático, ¿no? Planteamientos actuales como la evaluación conductual, está el paradigma de la evaluación psicológica, está el enfoque científico de la indagación y de la inferencia, los diversos métodos y fuentes de la evaluación y fundamentados empíricamente. También aquí notamos, por ejemplo, la evaluación desde las conductas específicas, observables, actuales y también de las variables causales en el contexto natural y elementos de la medición como es el cambio, las relaciones funcionales, diferencias, como son los individuos y grupos. En cuanto a la evaluación psicológica y, digamos, clínica y la evaluación conductual, pues tenemos que tener en cuenta que la evaluación es la capacidad de cómo nosotros clasificamos, predecimos y explicamos un comportamiento humano, ¿no? Teniendo en cuenta que en este proceso pues tienen que integrarse las estrategias, los conceptos desde distintas disciplinas y desde las teorías psicológicas como son los enfoques cognitivo-conductuales, los modelos médicos y psicosociales y las teorías psicométricas y la formulación de los casos, cuando notamos que esto está basado en esa metodología científica y que parte de un modelo biopsicosocial de la salud. Técnicas de la evaluación psicológica, pues una de las técnicas que encontramos es la entrevista. Y es la entrevista cuando nosotros notamos que se ven estructuradas, semiestructuradas, ¿no? Muchas veces sin estructura al paciente, a la familia, a los amigos, profesionales y también de manera inicial como es la devolución, el CID y el seguimiento. También notamos cómo se presentan, por ejemplo, en la parte, digamos, de la evaluación, están los autoinformes estandarizados, que son todos esos cuestionarios psicométricos tradicionales, ¿no? Todos esos cuestionarios psicopatológicos, inventarios, por ejemplo, el inventario de la depresión, psicométricos, el que va a medir, por ejemplo, el coeficiente intelectual, autoinformes, ¿no? Cuestionarios que tienen que ver, por ejemplo, que van a medir, digamos, algún rasgo patológico de autoestima, de depresión, de ansiedad, de suicidio, ¿no? Autoinformes personalizados, aquí encontramos los autoinformes o los autorregistros, es decir, el ABC, que es emoción, comportamiento y emoción, pensamiento, emoción y comportamiento. Los diarios, esos diarios de los registros que ya les había mostrado. También están los termómetros emocionales, que cuando la persona pues refiere, por ejemplo, ese día de 1 a 10 cómo se sintió, técnicas subjetivas, ¿no? Por ejemplo, aquí ya notaríamos, por ejemplo, dibujos, otros elementos, ¿no? También están esos autoinformes personalizados, que son también, por ejemplo, esos dibujos o las interpretaciones que la persona le da a su situación, escalas de metas, ¿no? Otro de los elementos son elementos, por ejemplo, como son la observación directa, es decir, todas esas situaciones cotidianas en las cuales notamos la consulta también o en situaciones estandarizadas que tiene un paciente o el ambiente. Los registros de la observación también que se dan por parejas, como el juego de roles, el BAT, etcétera. También la observación desde los productos permanentes, que son los productos desde la conducta, desde el ambiente, eh, cómo nosotros notamos
Por ejemplo, cuando se presentan, por ejemplo, estos elementos desde los archivos, los resúmenes, la acumulación de objetos, ¿no? Metas psicofisiológicas, aquí ya notamos la relación que hay desde los aspectos situacionales o psicológicos, como está la tasa cardíaca o la excitación desde situaciones estresantes o la relajación. También están las pruebas cognitivas, que es la prueba de la memoria, paradigmas espectrales para evaluar la atención. Técnicas proyectivas, que son las pruebas del dibujo, como están las pruebas Rorschach, ¿no? Que son esas pruebas en las cuales, pues yo no sé si ustedes recuerdan que salen como unas radiografías y pues la persona dice cómo se siente, ¿no? Estas técnicas proyectivas, pues realmente son muy útiles, por ejemplo, para mirar si hay situaciones de trauma, para entender la parte subjetiva, pues emocional que tiene la persona, ¿no? Pruebas de dibujo también como para explorar esa parte. Ahora que también en cuanto a la evaluación psicológica y la relación terapéutica y en las habilidades, tenemos en cuenta los elementos cuando no resultan, digamos, frente a un trabajo clínico ni a un establecimiento terapéutico, ¿no? Cuando nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, lo que se requiere frente a la relación terapéutica. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos notando, por ejemplo, elementos que requieren las habilidades que tiene un terapeuta. Muchas veces también nosotros tenemos que mirar, por ejemplo, si esto se requiere frente a las habilidades, ¿no? En las cuales notamos que el terapeuta, el paciente o la intervención terapéutica, por ejemplo, tener en cuenta, por ejemplo, la terapia analítica funcional, ¿no? También nosotros tener en cuenta aquellos elementos como, por ejemplo, cuando nosotros miramos las habilidades del evaluador, ¿no? Muchas veces también en la parte abierta, natural, el lenguaje claro y comprensible, ¿no? Y también, digamos, tener en cuenta que no sea técnico o relajado o que puede posibilitar la participación o que muestra la comprensión y que motiva al cambio. Muchas veces, pues también nosotros tenemos que mirar la relación que hay entre el terapeuta y cliente como agente de la eficacia a través de los procesos del modelado y reforzamiento social, ajuste de las expectativas, ¿no? Estudios de la efectividad de determinadas habilidades terapéuticas en función de los problemas clínicos y también desde las hipótesis explicativas de un caso. Ahora vamos a hablar sobre el conjunto de habilidades que debe tener el terapeuta y esta parte es importante, en la parte constante que debe tener hacia la mayoría de los pacientes. Está las principales, que es el respeto, respetar a esa persona que llega a consulta. Y esto es importante porque nosotros, bajo ninguna situación, circunstancia, problema, no podemos verlo como algo pequeño, sino siempre como algo de manera respetuosa. También debemos de tener esa confianza para poder hablar sobre las preocupaciones que nosotros como terapeutas podemos tener frente a cómo maneja las situaciones o los pensamientos de esa persona. El interés por siempre estar atentos a lo que la persona me dice. Los cuidados que necesita esa persona, si de pronto requiere un cuidado, digamos, un poco más, ¿no? Comprensión, también cuando nosotros comprendemos a esos pacientes, ¿no? Nos ponemos, digamos, en sus zapatos, aceptación por todo por lo que viene esta persona a consulta. Muchas veces es también el hecho de que nosotros no vamos a cambiar a esa persona, sino aceptar su forma de ser, ¿no? Empatía, la empatía es una de las habilidades que deben de estar constantes y es ponernos en el lugar de esa persona, ¿no? Desde una situación empática, también la calidad de una relación, cómo esto fomenta las expectativas de cambio, la autenticidad, el hecho también de ser nosotros auténticos en la terapia. No se trata de pronto, si estamos cansados, de decir que no estamos cansados o vernos como una persona que no muestra emociones. Nosotros podemos mostrar nuestras emociones o si nos da risa de pronto algún chiste que dice la persona, pero el hecho es importante ser auténticos, ¿no? Auténticos, no rígidos, no estáticos, ¿no? Sino participativos y activos en ese proceso de intervención. La búsqueda de la información descriptiva y relevante.
cuando nosotros identificamos qué información realmente necesitamos y realmente vale la pena reacabar para que esta persona, pues, digamos, le pueda servir en su intervención psicológica, ¿no? También está la competencia, cuáles son los elementos desde la competencia que nosotros requerimos, de esas habilidades también prácticas, digamos, desde el estudio, por ejemplo, en elementos de la competencia, todos los elementos que me puedan decir a mí de todas esas competencias que de alguna manera requiere ese terapeuta precisamente para poder intervenir determinado tipo de casos, ¿no? Cuando nosotros no tenemos esas competencias, muchas veces esto dificulta la intervención terapéutica, porque cuando nosotros notamos que no se presentan estas actitudes desde la competencia, pues precisamente no tenemos las habilidades para poder atender a una persona, ¿no? Sino que simplemente estamos improvisando, incluso que esto no es ético, porque pues nosotros estamos experimentando o hablando, pero sin ninguna intervención objetiva y clara frente a dónde va la intervención. Estructuración de roles, cómo nosotros estructuramos los roles, ¿no? Cómo nosotros identificamos los roles en los cuales también tiene, digamos, el terapeuta puede brindar esa empatía, esa confianza, pero debe tener mucho cuidado de no perder también la autoridad de alguna manera en la intervención, que digamos, porque de alguna manera siempre vamos a necesitar también que la persona, digamos, se vincule en el proceso y sobre todo esté comprometida. Implicación que tiene un paciente es todos los elementos desde el proceso de cambio, ¿no? Muchas veces cuando está implicado ese paciente en ese proceso. También en cuanto a las variables de cada caso, todo esto que varía de acuerdo a la formulación clínica de un caso, por ejemplo, la provisión de los cuidados, la estructura de la sesión, la revelación desde la información sobre el terapeuta, la directividad, las críticas, ¿no? Cuando nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, en cuanto a la estructura de la sesión, esta parte es importante porque nosotros debemos tener organizado hacia qué punto va objetivamente la sesión de hoy y qué apunta la relación que hay desde la información que tiene con el terapeuta, la directividad, las críticas, ¿no? Las alabanzas, el reforzamiento social, la animación, los juegos, sentido de humor, está el control, está también la disponibilidad del terapeuta, la duración de las sesiones, ¿no? ¿Cuánto tiempo deben de durar las sesiones? La frecuencia de las sesiones, el modelado, compartir notas o la formulación, el establecimiento de límites, ¿no? Cuando nosotros establecemos también límites, por ejemplo, límites en los cuales la persona también tiene que tener cierto respeto hacia su terapeuta, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros ponemos límites? Por ejemplo, un límite puede ser que la persona no escriba a cualquier hora o que no cancele las citas, ¿no? Que tiene que cancelar las citas con antelación. Es importante que nosotros establezcamos límites, que la persona, por ejemplo, que nos escriba, que nos comente cuando hay una situación de riesgo, pero del resto también hay que poner límites y solamente abordar ciertas situaciones en consulta. El entrenamiento de los comportamientos desadaptativos, cómo nosotros entrenamos aquellos comportamientos que son desadaptativos y la validación de los sentimientos y de la experiencia que tiene el paciente. En cuanto a elementos peligrosos que tenemos que evitar, es la curiosidad no justificada, cuando nosotros redundamos en preguntas o en situaciones en las cuales no son necesarias para una intervención. Yo acá les voy a poner un ejemplo. Llega un paciente, por ejemplo, con una situación en la cual pasó un trauma a nivel, digamos, que vivió una experiencia de abuso sexual. Nosotros no necesitamos conocer los detalles, ¿no? Es importante que tengan en cuenta que sobre esa información no es necesario recabar, solamente sobre la información que es relevante para la intervención, como cuál, por ejemplo, los elementos o situaciones que la persona teme a raíz de eso, las cosas que tiende a evitar, ¿no? Las emociones que de pronto se desarrollan, esos flashbacks, que de pronto a la persona le llegan a su mente esos pensamientos o esos recuerdos intrusivos. Incluir los aspectos personales como propios, ¿no? Nosotros no tenemos que, digamos, hablar, por ejemplo, ah, sí, a mí me pasó esta situación con mi expareja, ¿no? Recuerden que el paciente cuando llega a consulta solamente necesita ser escuchado, que por más que una persona le pregunte a usted, ¿usted tiene hijos o cuénteme de usted? Pues usted no puede entrar en aspectos personales, ¿no? Es importante que siempre direccionemos de una manera adecuada hacia qué, hacia que el objeto no soy yo, es la persona que llega a consulta, ¿no?
La búsqueda de la admiración del paciente, nosotros no necesitamos que el paciente nos admire, nosotros no necesitamos de alguna manera ganarnos esa admiración, sino que acá lo que se trata es realmente de entender algunos elementos en los cuales también se requiere que simplemente la persona, pues a veces digamos en consulta hay personas que pueden tener cierta resistencia, nosotros no tenemos que ganarnos su aprobación, ¿no? Pero de alguna manera toca trabajar con la resistencia, pero siempre en el pro del bienestar del paciente, ¿no? Si nosotros notamos que a pesar de las sesiones la resistencia es mayor, que es difícil la relación terapéutica, pues entonces nosotros también tenemos que entender que en estos casos puntuales debemos de digamos que soltar esa relación, ¿no? Y la relación en cuanto al dominio, cuando nosotros tenemos en cuenta ese dominio, ¿no? Ese dominio en el cual debemos también de evitarlo, ¿no? Nosotros no vamos a dominar la sesión, no vamos a hacer que la persona de alguna manera seamos la autoridad, pero sí es importante no perderla del todo por la confianza y la empatía, ¿no? Poner ciertos límites también en terapia. Es bueno indagar repentinamente en momentos de crisis. Bueno, esta parte es muy importante, porque realmente nosotros, cuando vamos a abordar una situación de crisis, cuando la persona está tranquila, ¿no? Nosotros podemos preguntar situaciones puntuales, por ejemplo, cómo la persona, si ha vivido algún tipo de trauma, ¿no? Pero si la persona nos da de alguna manera esa abertura de querer seguir hablando respecto a eso, pues podemos dejarla hablar, ¿no? Dejarla que exprese, que se manifieste, pero no podemos entrar a preguntarle puntualmente qué es lo que ha pasado, ¿no? Recuerden que poco a poco, ustedes cuando están iniciando la intervención terapéutica, ustedes se van a ir ganando poco a poco la confianza que tienen con con ese paciente, con ese consultante. Y pues nosotros no podemos entrar a preguntar algo tan íntimo en lo cual la persona todavía no nos ha dado esa abertura para poder llegar ahí, ¿no? ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Cuéntenme, ¿qué dudas tenemos? En cuanto a los ejes y los momentos y las tareas del proceso de la evaluación psicológica, pues también tenemos en cuenta la evaluación, como es el análisis descriptivo, cuando se presenta la exploración inicial, la identificación de un problema, el análisis de secuencias, es decir, el desarrollo de cada problema, esquemas narrativos de un caso, variables de una persona, variables del contexto, análisis funcionales, como son las hipótesis iniciales, que es lo que venimos nosotros con esa interpretación, las hipótesis del trabajo, las dinámicas desde el funcionamiento psicológico. En cuanto al análisis funcional de cada problema, la etiología, el curso, cómo se mantienen esos problemas, ¿no? En el diagnóstico, nosotros aquí vamos a encontrar la impresión diagnóstica que tenemos. ¿Cuál es la hipótesis diagnóstica que nosotros tenemos? Por ejemplo, percibo que hay síntomas depresivos, ¿no? Pero cuando hablamos de un diagnóstico es cuando la persona como tal cumple con todos los criterios de la depresión, tanto del DSM-5TR como del CIE-11, ¿no? Que cumple con esos criterios en los cuales nosotros tenemos ya un código en el cual específico de un diagnóstico como tal. Datos epidemiológicos desde el curso, las comorbilidades, por ejemplo, cuándo inició, cuándo se originó sus síntomas, qué otras situaciones se han presentado a la vez de esos trastornos psicológicos. Modelos psicopatológicos también, cuáles son los modelos en los cuales tenemos en cuenta cuando se presentan estos diagnósticos. Ahora que también tenemos que tener en cuenta la formulación, que es la teoría de un caso, la explicación y la predicción, y aquí pues tenemos en cuenta la etiología, el curso, el mantenimiento, el pronóstico, el contraste de la hipótesis y del mantenimiento, también el diseño de un tratamiento, por ejemplo, qué elementos requerimos para diseñar un tratamiento. Teniendo en cuenta esos objetivos, las técnicas, los momentos en la intervención, los programas estandarizados de un tratamiento basados en la evidencia y el plan personalizado de tratamiento. También está el diseño del tratamiento, cuando evaluamos también el cambio durante el tratamiento, ¿no? Y la evaluación del seguimiento y también de la efectividad.
Otra de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta son los requerimientos, y es que para ser un psicólogo pues competente tenemos que tener en cuenta la selección, la aplicación y la clasificación y la interpretación de las pruebas, ¿no? Seleccionar, identificar, clasificar, también es aprender a seleccionar las pruebas, teniendo en cuenta que sean pruebas confiables, ¿no? Que sus resultados no varíen si se lo aplica a una población y a otra, que sean pruebas validadas, ¿no? Que midan lo que tienen que medir y que sean objetivas frente a lo que yo quiero medir, ¿no? La comprensión cabal de las instrucciones, también establecer un rapport, esas recomendaciones importantes, esas retroalimentaciones. También el hecho de interpretar de manera completa y cómo relacionamos los datos recogidos durante una sesión de la entrevista y también de la evaluación. Invasión de la intimidad y la confidencialidad, como ya sabemos. Acá nos referimos a toda la posibilidad en que la aplicación de las pruebas muchas veces puede llegar a invadir la vida privada y se debe tomar en cuenta tres aspectos, ¿no? Lo primero es que toda investigación que se hace sobre la conducta es mediante pruebas u otros métodos, que la acción de un individuo en una prueba psicológica representa solo una muestra de su conducta y que el cliente que acude a una evaluación psicológica es quien decide sobre sí misma, ¿no? Si la quiere hacer o si no. Cuando se aplican las pruebas psicológicas, realmente tenemos que tener en cuenta en qué momentos, en qué situaciones, las características del paciente, a dónde queremos llegar con estas pruebas, qué información queremos recabar. Otra parte importante en cuanto a la intimidad y la confidencialidad de las pruebas es que incluso en el consentimiento informado tiene que haber una cláusula en la cual incluya que se van a hacer evaluaciones psicológicas, precisamente, que la persona sepa que pueden hacer evaluaciones psicológicas, que es necesario para identificar esa evaluación como tal. Siempre lo que esté, digamos, que vaya a recabar información, que requiera un análisis, ¿no? Una prueba, siempre tiene que haber un consentimiento informado. Miren, cuando vamos nosotros al médico, cuando vamos al médico, una consulta médica, firmamos un consentimiento, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacernos un procedimiento, un examen, firmamos un consentimiento. Recuerden que tenemos que tener en cuenta que muchas veces ese consentimiento también nos puede salvar, ¿no? Porque precisamente de que estamos haciendo las cosas tanto éticamente y siempre en pro del bienestar de esa persona. Por acá me dicen, los niños son más abiertos y más explicativos cuando tienen confianza con el terapeuta. ¿Será porque el adulto tiene prejuicios? No necesariamente pues podamos decir que sea la causa del prejuicio, ¿no? Recuerden que también los adultos pueden tener resistencias a la intervención, resistencias personales, a hablar de su vida privada, ¿no? A sentir que de pronto nada que la persona le diga pues va a ayudarle a mejorar su situación. A veces también la parte en que pueden haber situaciones personales en los cuales el terapeuta choca con ese paciente, ¿no? Cuando nosotros notamos que hay ciertos elementos en los cuales la persona tiene choques a nivel personal, es importante que si nosotros notamos, por ejemplo, que la intervención, por ejemplo, yo tengo una paciente con depresión, ¿no? Que muchas veces nosotros también podemos notar que la persona, pues digamos, que puede tener ciertas resistencias a la intervención, que puede tener ciertas situaciones a nivel personal, por ejemplo, digamos, para tener en cuenta, muchas veces también está las características personales, de pronto el terapeuta no se hace llegar a la persona, de pronto el terapeuta, la persona siente que sus terapias no son efectivas, eso pierde la confianza en la terapia, ¿no? Y cuando nosotros perdemos la confianza en la intervención, realmente es un elemento muy delicado porque ahí perdemos, digamos, ese interés y pues se pierde, digamos, uno de los elementos más importantes que es la motivación precisamente por la terapia, que es de los elementos más importantes en cualquier relación terapéutica, ¿no? Ese vínculo terapeuta. Y pues tengamos en cuenta también que cuando nosotros estamos observando pues este tipo de circunstancias en que la persona siente que ese terapeuta pues no es objetivo,
que va a perder su tiempo, que solamente va a hablar, que se siente igual. Pues no hay nada que pierda más la confianza que no encontrar ese enfoque directivo hacia esto, ¿no? Ese enfoque, hay algo que también genera un vínculo adecuado y es cuando la persona de alguna manera siente que la intervención está ayudándolo a mejorar, ¿no? Y eso es el mejor enganche que puede tener un terapeuta, la efectividad en la intervención. Y también la confianza, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta o alguna duda? ¿Todo está claro? Ahora que también vamos a hablar desde la finalidad de la evaluación psicológica y que digamos que en los primeros momentos, la primera finalidad de la evaluación psicológica es detectar, ¿no? ¿Qué síntomas detecto? Ese diagnóstico que sea claro, descripción de los problemas, no solamente del problema con el que llega la persona a consulta, sino cualquier otro factor o problema que pueda también tener la persona a nivel personal, familiar, económico, de salud física, todos los problemas que puedan influir en ese estado emocional en que llega la persona. La selección también de qué, de las pruebas que requiere, ¿no? La explicación, qué explicación le damos a esa sintomatología. Predicción, cuáles son los elementos que vamos a utilizar de manera adecuada para buscar una efectividad frente a la mejoría, ¿no? Y como tal el tratamiento y la valoración. Y en el tratamiento, pues es como tal ya la intervención enfocada en qué, en esos objetivos puntuales que vamos a marcar. En la valoración también muchas veces hacemos seguimiento para mirar ese tratamiento si está siendo efectivo o no, qué elementos de pronto debemos reforzar. Y en cuanto a la investigación, pues que muchas veces también la finalidad de una evaluación psicológica es poder brindar un aporte, ¿no? Un aporte científico, ético y práctico, también desde la eficacia, digamos, de esto, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, y digamos que para nosotros entender también que la ética profesional del psicólogo implica que una evaluación psicológica solamente se pueda llevar dentro de un contexto de una relación profesional claramente definida, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado personas que dicen, ay, páseme esa prueba de depresión para yo aplicarla a mis estudiantes, para ver si tienen depresión o no. Pues no es así, ¿no? Porque es que realmente la prueba por sí sola pues no va a marcar un diagnóstico. Un diagnóstico es la evaluación psicológica, pues realmente es cuando nosotros vamos a tener en cuenta varios elementos para poder evaluar esas emociones, esos comportamientos, ¿no? Que tengamos en cuenta que si yo voy a realizar una evaluación psicológica es porque tengo la finalidad de abordar un tratamiento adecuado a esa persona, adecuado y específico. ¿Específico a qué? A mejorar, digamos, estos elementos que notamos como situaciones que se presentan a nivel, digamos, del problema, ¿no? Del problema, de la causa, de cuándo se origina, cuándo se mantiene. Por acá me dicen, es imprescindible la confianza, así es. Pero más que todo es que para nosotros aplicar una evaluación psicológica completa, tenemos que tener el objetivo de intervenir, ¿no? Es como cuando nosotros nos hacen exámenes de sangre. Si nos hacen exámenes de sangre es porque la idea es un tratamiento para eso que vamos a encontrar, si es que lo encontramos, ¿no?
y que debe estar claramente definida, porque también nosotros para aplicar una evaluación psicológica debemos de tener el consentimiento de esa persona. Nosotros para poder, digamos, brindar un tratamiento o una posibilidad de tratamiento tenemos que tener unos elementos importantes de esa persona, ¿no? En los cuales también esté un consentimiento firmado, una historia clínica, un motivo de consulta claro. ¿Cómo vamos a intervenir nosotros en una consulta si la persona no sabe por qué consulta? O si de pronto la persona no está en un contexto terapéutico, pues digamos que esa información pues no tiene ninguna directriz, ¿no? Porque una evaluación psicológica no va a ser solamente una prueba, ¿no? Una evaluación psicológica completa requiere muchos elementos, pues además de una prueba psicológica. Y que una prueba pues no va a brindar, digamos, lo que se requiere, ¿no? Una prueba como tal, una prueba psicológica no nos va a decir un diagnóstico. Un diagnóstico nos lo tienen que decir las variables, muchos elementos que se tienen que tener en cuenta en el momento de la evaluación. Si nosotros vamos a aplicar cualquier instrumento, siempre va a haber un consentimiento y un objetivo claro y la persona debe saber el por qué, la razón se está aplicando o cuál es la intención de aplicar esa evaluación, ¿no? ¿Cuál es la intención que tiene para aplicar esa evaluación? ¿Tenemos alguna pregunta o alguna duda? ¿Todo está claro? Bueno, muchas gracias a todos por su atención el día de hoy. Recuerden que nos vemos mañana nuevamente de 6 a 9 de la noche. Sí nos ayudó mucho también todas esas preguntas que hicimos para aclarar un poco más estos temas expuestos. Listo. Entonces nos vemos mañana.